Nos ha amanecido un día sagrado. Vengan naciones, adoren al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos creyeran. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba, y el mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Todos los años la Iglesia, mejor el Espíritu Santo a través de la Iglesia, nos proponen estos primeros 18 versículos del Evangelio según San Juan, que se conocen como el prólogo del Evangelio según San Juan. De alguna manera es la presentación de todo el Evangelio. Y este pasaje es sumamente denso, que claro, leerlo y contemplarlo un 25 de diciembre siempre resulta muy exigente, porque no solo la gente aún está, diríamos, con las consecuencias de la celebración del 24, y como es tan denso, muchas cosas se nos pasan y necesitaríamos un tiempo no escaso, siquiera para darnos cuenta de todo lo que se nos está dando, que es abundante, inmenso, infinito. Algo comentaremos, pero mi consejo es, apenas se sientan que ya están un poco reanimados, con plena conciencia, léanlo con calma, versículo por versículo, palabra por palabra, y mejor si lo hacen en familia. La primera lectura
que hemos escuchado del profeta Isaías corresponde al capítulo 52 del profeta Isaías. Uno cuando escucha capítulo 52 de Isaías, uno ya tendría que saber de qué se trata, pero probablemente es necesario recordarlo. El libro de Isaías tiene, según los exégetas, 3 partes que se conocen como 3 Isaías. El primer Isaías va del capítulo 1 al capítulo 39. Y son un conjunto, diríamos, de oráculos y de señalamientos al pueblo de la primera alianza y a todos los pueblos vecinos en relación a todo lo que nos hace poner nuestras esperanzas en criaturas, en las cosas creadas, en lo vano. Y de esa manera nosotros adulteramos la fe. Y eso que ocurría en el pueblo de la primera alianza y las potencias vecinas paganas que rodeaban a ese pueblo, sigue ocurriendo ahora, absolutamente aplicable. Entonces, si yo no leo, si no conozco esos primeros 39 capítulos que hemos visto en la primera parte del Adviento, estoy perdiendo una enseñanza muy valiosa, pero tampoco podemos regresar porque ya no estamos en Adviento. Pero este capítulo que hemos leído, este pasaje, corresponde al capítulo 52. Es decir, es del segundo Isaías, que va del capítulo 40 al capítulo 55. Y ese segundo capítulo, ese segundo Isaías, se le conoce como el libro de la consolación. Es decir, son los consuelos de Dios. En el primer Isaías se le ha estado diciendo al pueblo que si no se convierte, todo va a ser destruido. Y efectivamente eso se cumplió, tanto para el reino del norte, que se fueron exiliados a Nínive y nunca regresaron, como para el reino de Judá, el reino del sur, que se fueron exiliados a Babilonia, el templo destruido, el reino destruido, perdieron todas sus propiedades, muchos murieron y los más jóvenes y los más fuertes se fueron como esclavos. Esa es figura del pecado. El segundo Isaías, ya en tiempos del exilio, en esos 70 años que el reino del sur destruido, sus habitantes fueron llevados a Babilonia como esclavos, el Señor les hace ver que a pesar de lo terrible que están viviendo, Él no los ha abandonado nunca y que Él está cerca de ellos y siempre lo estuvo. En el primer Isaías se anuncia el Emmanuel, Dios con nosotros. En el segundo Isaías se le dice, empieza con las palabras, consuelen, consuelen a mi pueblo. De ahí se llama libro de la consolación. Y en este pasaje se anuncia lo que había mencionado ya el primer Isaías, que la consolación vendrá a través de Dios, que en persona visitará a su pueblo. Y entonces se nos hablan qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz. Ese es el Señor que viene. Claro, eso se va a cumplir 7 siglos después, con el nacimiento de Jesús, que celebramos en este día y que vamos a celebrar durante 8 días, porque hoy es el primer día de la octava de Navidad y todos estos 8 días, incluso el próximo domingo, será Navidad. Y entonces, feliz Navidad. Y todos estos días tenemos que decirnos feliz Navidad. Les voy a mencionar algunas cosas de la octava de Navidad, porque tal vez ustedes no vengan a misa los días de semana
Y si no vienen, les digo que se están perdiendo de mucho. Pero tal vez hagan las lecturas en sus casas o tal vez escuchen algunas grabaciones de los evangelios, homilías de los sacerdotes, pero si no entienden de qué se trata, poco van a entender. Y la octava de Navidad tiene unos contrastes muy grandes. Primera cosa es que dentro de la octava hay una serie de fiestas. Mañana empiezan las fiestas dentro de la octava. Primera fiesta, martirio de San Esteban. Hoy nace el niño, mañana el primer mártir de Jesucristo. El diácono San Esteban, es decir, ya estamos como 40 años después de la muerte de Jesucristo, para que vean qué rápido. Y esa es la octava, es Navidad, porque nosotros podemos creer que Navidad solo son los villancicos, los pastorcitos, el panetón, el pavo. No entendemos nada. Pero el martes vamos a ver a San Juan Evangelista, dentro de la octava. El miércoles, los santos mártires inocentes, los inocentes mártires, 28. Y luego tenemos también este año, por este caso en que ha sido domingo, el día de Navidad, vamos a celebrar a la Sagrada Familia el 30, octava de Navidad. Y el primero celebraremos a nuestra Madre Santísima, Madre de Dios, la Teotocos, octava de Navidad. Para nosotros no hay que Año Nuevo, eso es para el mundo. Entonces, ¿qué víspera de Año Nuevo, etcétera? Ponerse una prenda amarilla, ese es para los paganos. Nosotros estamos todos estos días en Navidad y hay que estar muy atentos porque dentro y fuera de la iglesia hay gran confusión. Y entonces, ¿por qué si es el nacimiento del Señor vemos muerte por aquí, muerte por allá? Y es que el niño que viene porque Él es el testigo de Dios. Él es el resplandor de la sustancia del Padre, el único que ha venido al Padre, el que viene del Padre, el único que ha visto al Padre y que nos da a conocer al Padre. Es decir, nos presenta la familia de Dios. Y Él es testigo. Testigo viene de mártir. El mártir es testigo. Y todos nosotros, lo que dice el prólogo, que hemos nacido de Dios, que lo hemos acogido, los que acogemos a la luz, que era la vida, el Señor nos da poder para ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen que ser mártires. Todos nosotros. Si no somos mártires, nosotros no somos de Jesucristo. Y entonces, eso de que los villancicos es algo bonito, pero que nos puede distraer. Y todo el prólogo nos presenta una mirada, diríamos, no desde abajo, sino desde arriba, desde Dios, desde el principio, porque el prólogo empieza con las palabras en el principio. ¿Ustedes conocen algún libro de la Biblia que empiece con esas mismas palabras? ¿Cómo? El Génesis, muy bien. El Génesis empieza en el principio. Pero en el principio nos va a narrar la creación. Pero antes de la creación está la palabra. Eso es lo que nos dice San Juan. San Juan se va antes de la creación, al principio, a la intimidad de Dios que solo hemos podido conocer porque Jesucristo, ese bebé nacido de María, nos lo ha revelado. Ese es un punto muy importante de este prólogo.
Y nos dice claramente, no como lo dice Lucas y lo dice Mateo, que nos presentan la genealogía de Jesucristo. Nosotros hemos escuchado la genealogía tanto en Adviento como en el tiempo ya, en la primera parte del Adviento como en la segunda parte del Adviento. Hemos escuchado 2 veces este año la genealogía. ¿Según quién? Porque hay 2 genealogías, una según San Mateo y otra según San Lucas. Hemos escuchado la de San Lucas. ¿En qué se diferencian? Hay varias diferencias, no puedo repetir todas, pero lo más importante tal vez para lo que queremos decir ahora es que mientras que San Mateo se remonta a Abraham para señalarnos la genealogía de Jesucristo, y dice Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y así sigue hasta que Jacob engendró a José, que estaba desposado con María, de quien nació Jesús. San Lucas, que no presenta la genealogía al inicio de su evangelio, en el evangelio de la infancia de Jesús, sino antes de su vida pública, San Lucas empieza no desde Abraham, sino empieza de Adán. Y empieza diciendo, no es literal, dice que Jesús no empieza en Abraham, empieza en Jesús, de María, y así sucesivamente va subiendo, o va bajando mejor, hasta que dice, y finalmente de Adán, y Adán de Dios. Y entonces ahora se nos presenta cómo es esa obra de Dios. Porque Jesús no es criatura, es Dios, se nos dice claramente en este prólogo. Pero es Dios que es luz y que es vida y que es verdad, que viene a la tiniebla, viene a nosotros, vino a los suyos no lo recibieron, pero hubo uno quien lo reconoció, un hombre llamado Juan, dice, que no era la luz, sino era testigo de la luz. Y eso es muy importante en el prólogo, el ser testigos. Y cuando uno cuenta las veces que menciona la palabra testigo, se da cuenta la intencionalidad del prólogo, para que nosotros comprendamos que la Iglesia, igual que Juan Bautista, es testigo de la luz, de la verdad y de la vida, testigo de Jesucristo, testigo de Dios. Y si nosotros somos bautizados y miembros de la Iglesia, necesitamos la fuerza de Jesucristo, el poder que nos da Jesucristo para dar testimonio de que somos hijos, porque si no nosotros vamos a negar a nuestros padres. Y Juan Bautista se nos decía en Malaquías, y también lo decía el mismo Juan, viene a reconciliar a los hijos con los padres, con nuestros padres, de quienes hemos recibido la vida natural, pero sobre todo con nuestro Padre, de quien hemos recibido la vida sobrenatural a través del Hijo único que ha acampado entre nosotros. Nosotros somos casa de Dios, no es la casa de David. Nosotros somos casa de Dios y nosotros estamos llamados a reinar eternamente con el Señor. Y para eso necesitamos ser testigos, pero para poder ser testigos tenemos que acoger al Hijo que nos va a dar poder para que nosotros seamos hijos de Dios. Y esa es la vida de fe. Y entonces entendemos por qué aparecen los martirios, por qué aparecen todos estos pasajes, porque lo que nos quiere enseñar el Espíritu Santo a través de la Iglesia en la octava es qué significa ser hijo de Dios. Y eso se continuará como enseñanza todos los días del tiempo de Navidad, que este año será muy breve.
Y para eso se nos va a presentar el libro de la Biblia que nos habla de qué significa ser hijo de Dios. Y que ustedes tienen que saber cuál es ese libro. Pero seguro, embotados por el tiempo de Navidad y todas las celebraciones, seguro no se acuerdan, y para hacerlo breve, yo les voy a decir. Es un libro también del apóstol San Juan, no es el Evangelio, es la primera carta del apóstol San Juan. Nosotros hemos leído ya la segunda y la tercera carta del apóstol San Juan, hacia el final del tiempo ordinario, pero no hemos leído la primera carta. Este año veremos varios fragmentos, porque este año el tiempo de Navidad es breve, para saber qué significa ser hijo de Dios. Y nosotros somos hijos de Dios por mérito de Jesucristo y la gracia que el Señor nos ha comunicado, gracia tras gracia, empezando en el bautismo. Y toda la primera carta del apóstol San Juan es una catequesis del bautismo. Porque muchas veces nosotros sabemos que somos bautizados, sabemos que en el bautismo se nos perdonan los pecados, sabemos que nos incorporamos a la iglesia, sabemos que se nos hacen hijos de Dios, pero no terminamos de entender qué significa ser bautizado. Y es esencial para vivir como hijos de Dios. Y nosotros, el Señor quiere que seamos sus testigos, testigos del Padre, que damos a conocer al Padre, y para eso necesitamos saber qué poder se nos ha dado. Si es que hemos acogido a Jesucristo, o mejor, si el Señor nos ha acogido a nosotros, porque Él es el que viene a nuestro encuentro. Y entonces comprenderemos esta octava y la grandeza de este día que dura 8 días calendario. Y hoy el Señor quiere que descubramos algo que, si a mí no me cuestiona, es porque soy una tapia, disculpen el término. Y lo que se nos está diciendo es que Dios, el Todopoderoso, el Eterno, el Infinito, el Inmortal, el que es la gloria, es un Dios que se hace pequeño, que se hace un bebé. Y un bebé, ¿qué necesita de los padres? Necesita que los padres lo cuiden. Necesita que los padres estén atentos a él. Pero nosotros, igual que el pueblo de la primera alianza, queremos un Dios que nos resuelva nuestros problemas. ¿O no quieren eso ustedes? No le piden que les cure la salud, las enfermedades, no les piden que les dé empleo cuando no tienen empleo, no les piden que los ayude a que se reconcilien cuando están peleados con todo el mundo, no le pedimos un montón de cosas, pero ese Dios viene como niño. Y si yo no lo acojo y no lo cuido, Él no crece en mí. Yo no crezco en Él, no recibo ese poder para ser hijo. Y en consecuencia, puedo ser hijo de Dios, pero soy como el hijo pródigo. Lejos de Dios, lejos de la casa de Dios. Así venga a misa todos los días. Así me golpee el pecho, así sea clérigo. Eso no cuenta. Porque si yo no acojo ese niño no va a obrar en mí. Las madres lo saben. A ver, ¿quiénes de aquí son madres de familia? Las madres lo saben más que los padres. Porque una madre, cuando queda gestando, ese niño que está gestando, ese cigoto, empieza a obrar en la madre, ¿o no?
al punto que en algún momento el cuerpo de esa madre ya no es igual que el cuerpo de una mujer que no es madre. Ese cuerpo es la iglesia. Ese cuerpo está formado por todos nosotros. Si nosotros no dejamos que el Señor crezca, nosotros vamos a ser como Herodes y lo vamos a ver el 28 de diciembre. Y vamos a matar al niño. Y si es que nosotros hemos celebrado muchas Navidades, muchos de nosotros tenemos más de 50, 60 Navidades. Y probablemente seguimos igual, acumulando celebración de Navidades. Y no estamos creciendo como hijos de Dios. Y seguimos confundidos y no sabemos. Y entonces lo primero es acoger al Señor, que viene pequeño, manso y humilde. Y al niño pequeño hay que cuidarlo. Y Él poco a poco empezará a manifestarse. Poco a poco empezará a transformar nuestra vida. Y poco a poco nos hará testigos. Si yo no tengo esa experiencia y tengo una fe gnóstica, una fe pelagiana, es decir, vivo como pagano y digo que sigo al Señor, entonces yo no voy a vivir este tiempo de gracia. Y eso significará que el tiempo de Adviento tampoco lo he aprovechado. Y entonces será una Navidad que pase y será una más. Y entonces diré, ¿y cómo fue esta Navidad? ¿Y cómo fue la otra? ¿Y qué es lo único que tendré que comentar? La cena, los regalos que recibí, cómo estuvo mi salud, quiénes me vinieron a visitar y pocas cosas más. Pero mi vida no habrá sido transformada por ese niño que viene. Y el Señor quiere que nos demos cuenta. Y por eso se nos presenta esta enseñanza desde el inicio. Pidamos pues al Señor que nos haga de nuevo, que nos transforme, porque en realidad Él me tiene que convertir. Yo no me puedo convertir. Ni siquiera me puedo arrepentir. Así que eso que laico comprometido, que cura, que clérigo, todo eso, si nosotros no vivimos como hijos de Dios, es pura apariencia, pura vanidad. Y el Señor viene por eso tan sencillo, tan pequeño y tan humilde, que nuestras vanidades ante ese niño pequeño muestran la ridiculez de nuestra ignorancia y nuestro pecado. Dejemos pues que Él venga a nosotros, a nuestras familias, a la iglesia, a nuestro país y a este mundo, porque lo necesitamos urgentemente. ¿O alguno de ustedes cree que no lo necesita? Pidamos pues a nuestra Madre Santísima y a San José y a la multitud de santos que fueron testigos de esa verdad, que nos ayuden para que nosotros también demos testimonio de la verdad. Que así sea.